Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video para Salvados. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video para Salvados. Bueno, como ya lo pudieron ver en el título del video, llegamos con nueva serie. Para los que mantienen pendientes de Instagram ya se habrán dado cuenta que el título de la serie cambió. Y para los que no mantienen pendientes de Instagram, no sé qué benditos están esperando. Por aquí les estoy dejando el arroba de Salvados, arroba s.a.l.b.a.2. Antes era desdichados, ahora es dichosos. ¿Y por qué cambió? Porque sí, me paré más bacano dichosos. Bueno, antes de empezar quiero explicarles rápidamente en qué consistirá esta serie. Básicamente lo que quiero lograr con esta serie es contrastar a la luz de la palabra varios dichos, o mejor llamados refranes, que suelen ser muy comunes entre nosotros. Y bueno, en el día de hoy quiero que hablemos sobre un dicho muy común, o por lo menos muy común ¿entre mí? No, entre mí no. En mi ambiente, pues en mi entorno. Tal dicho, como ya lo pudieron ver en el título del video, es poniendo las cartas sobre la mesa. Creo que muchísimas personas saben a qué me refiero con este dicho. O bueno, a qué me refiero yo no. ¿A qué se refiere esta expresión? Para los que de pronto nunca han escuchado esta expresión, se los explico rápidamente. Este dicho, las cartas sobre la mesa, o esta expresión, es una expresión metafórica. Ahora, ¿qué es una expresión metafórica? O precisamente, ¿qué es una metáfora? Una metáfora básicamente es decir algo sin decir exactamente eso, pero refiriéndose a eso, pero con otras palabras. ¿Pero qué ha pasado? Aunque suene complicado, no es muy complicado de entender. Realmente es como cuando usted le dice a una mujer que si tiene hambre, ella le dice que no, pero realmente sí, pero entonces ella le dice que sí, pero diciéndole no. Sí. Básicamente eso es una metáfora. Prosigo. Entonces les decía que el dicho, poner las cartas sobre la mesa, es una expresión metafórica porque se refiere a la acción de ser sincero con alguien, de aclarar las cosas o contarle la verdad a alguien. Esa definición la saqué de Google, pero la verdad es que aunque suene muy lindo, la realidad de las cosas es que poner las cartas sobre la mesa representa un gran acto de valentía. Y bueno, ya yéndonos a la palabra de Dios, creo que muchas personas hemos escuchado el famosísimo Apocalipsis 3:20, que al igual que el Juan 3:16 muchas veces se ha utilizado a fin de llegar a personas que no conocen el nombre de Jesús. En un 99.9% se llegaría a creer que este versículo sería ameno, sería el más adecuado para una persona totalmente nueva. Cuando digo nueva me refiero a una persona que de lejos ha escuchado que existe un Dios pero que nunca se ha acercado a él. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este mismo pasaje de la Biblia en la Nueva Traducción Viviente dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Me gusta muchísimo cómo a través de la palabra de Dios, específicamente en este Apocalipsis 3:20, podemos ver reflejado ese Dios cercano. Es impresionante que a pesar de la maldad humana, ni siquiera dice: he aquí cuando estés a la puerta te dejaré entrar, no, sino que Él es quien va y busca. Y es aún más impresionante como en esta Nueva Traducción Viviente dice: cenaremos como amigos. Y tal expresión toma aún mucho más valor cuando entendemos que no siempre fue así. Y con esto no estoy diciendo que antes Dios no era amigo del hombre, solo que por así decirlo, habían más peajes para llegar a Dios. Lo hemos reflejado a través de la palabra cuando dice la Biblia que Dios llamaba amigo a Moisés. Pero para que Moisés pudiera relacionarse con Dios, debía subir al monte Sinaí, que era ahí el lugar de su intimidad. Y bueno, ya que estamos hablando de Moisés, quiero que por un momento nos vamos hasta esa época. En medio de la amistad que tenía Moisés con Dios, Dios le da una indicación a Moisés. Una indicación demasiado precisa y a la vez un tanto sencilla, si se puede decir. Le dijo: papi, haga un tabernáculo. No me quiero detener muchísimo en el tema del tabernáculo, lo podemos tratar después en un video, pero el tabernáculo constaba de dos divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. También había el atrio, pero no se contaba como una división en sí porque era más el alrededor, si no me equivoco. Para ser muy breve en este tema, al atrio todos tenían acceso, al lugar santo tenían acceso solo los nombrados sacerdotes, pero al lugar santísimo solo tenía acceso el sumo sacerdote y era una vez al año. Este, por mismo mandato de Dios, fue el método que encontró Dios para lograr una comunicación con el hombre. Ya conociendo esto, toma muchísimo más valor el hecho de que hoy por hoy sea Dios quien toca la puerta, donde entendemos que hace mucho tiempo un velo y un año eran la limitante para que el
hombre tuviera una comunicación directa con Dios, pues nos vamos dando cuenta de que el hecho de que Dios toque nuestra puerta no debería ser un objeto de conformismo, por así decirlo. Me refiero al hecho de que las cosas han cambiado de tal forma que ya no se trata mucho de qué tanto busca el hombre a Dios, sino de todo lo que busca Dios al hombre. Vuelvo y digo, esto no debería ser un objeto de conformismo. No podemos de ninguna forma relajarnos y conformarnos a pensar de que porque Dios toca nuestra puerta ya todo está bien y podemos vivir como se nos dé la gana, y creer que ante tales actos no van a haber consecuencias. Él toca la puerta, pero también la palabra de Dios nos hace un llamado a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Bueno, volviendo un poquito más a lo del tabernáculo. El tabernáculo básicamente en los tiempos de antes era la representación física de la intimidad del hombre con Dios. Es más que obvio que a día de hoy las cosas funcionan totalmente diferentes, y no es para nada mérito del hombre, sino únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:20 que a través de la muerte de Jesús, Él abrió un nuevo camino de vida para nosotros. Hebreos 10:20 en la versión Reina Valera dice lo mismo, pero en otras palabras, dice que por medio de la sangre de Jesucristo, Él abrió un nuevo camino nuevo y vivo, a través del velo que es su carne. Y es por eso que en cuanto Jesús muere, el velo se rasga, porque el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era la representación de Jesús. Jesús era, y obviamente sigue siendo, por así decirlo, ese filtro de santidad. Por eso también por allá en el capítulo 1 de Juan dice que Jesús es la escalera entre el cielo y la tierra. Pero bueno, para ir concluyendo con este punto, lo que quiero que entendamos es que en el tiempo de antes la única cercanía que tenía el hombre con Dios era una vez al año a través del tabernáculo. Hoy por hoy, gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, tenemos acceso total y diario a Él. Pero ahora, eso no es lo mejor de todo, porque si ya de por sí el poder acercarse a Dios Todopoderoso, o sea, el hombre entablando una conversación con Dios, y esto ya suena impresionante, el plus de todo es que podemos ser nosotros mismos, porque muy seguramente cada persona tiene a un referente en la vida, una persona que admira demasiado, con la cual le gustaría compartir mesa en algún momento, pero aunque el momento se dé y sea espectacular, siempre habrá cierto grado de incomodidad debido a que no podríamos ser nosotros mismos. O sea, siempre habrá alguna cosita por allí que no podríamos decir porque tenemos que quedar bien, tenemos que dar una buena impresión. Y esto es algo que nunca va a pasar con Jesucristo, porque con Él podemos ser 100% nosotros siempre. De hecho, Él nos envía a hacerlo. Ahora, sí hay un aspecto impresionante que siempre ha querido separar la relación del hombre con Dios, y se llama pecado. Y muchas veces este no actúa en la forma en que siempre creemos, porque a veces solemos creer que el hecho de que una persona esté en pecado, caiga en pecado, o usted que me está escuchando de pronto suele creer que el hecho de que usted peque, eso lo limita a no conversar con Dios. Pues déjeme decirle que no, porque la palabra de Dios es suficientemente clara en Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39, cuando Pablo dice, ese versículo sí está bastante largo, entonces lo voy a leer aquí en la pantallita: y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Continúa diciendo, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que ya de entrada les quiero decir a todos que si alguna vez han creído que el pecado es quien separa al hombre de Dios, están totalmente equivocados. Lo único que separa al hombre de Dios es la fe, pero eso lo vamos a tratar después. Pero entonces ya prosigo. Lo que quiere intervenir en la relación del hombre con Dios puede decirse que es el pecado, pero no en la forma en que nosotros solemos creer que actúa, sino que este ha querido separar al hombre de Dios actuando a través de la conciencia. Me explico. He conocido muchísimas personas, dentro de las cuales estoy incluido yo, que a veces hemos querido mantener distancia con Dios manifestando o argumentándonos tras un argumento, valga la redundancia, que es absolutamente absurdo. Absolutamente absurdo, y no me trabé. Pero bueno, bajo un argumento que no tiene ningún sentido, y es el siguiente: ¿para qué vamos a buscar a Dios si vamos a seguir pecando? Y es que no sé de dónde la gente cree que para buscar a Dios primero hay que dejar de pecar, cuando es totalmente lo contrario. Buscamos a Dios para dejar de pecar, antes es imposible. Entonces el pecado en estos casos no actúa como creemos que actúa, que es en el actuar. No actúa como creemos que actúa, que es en el actuar, sino a través de la conciencia, haciéndole creer a la gente de que por causa del pecado son totalmente indignos de recibir el perdón de Dios, que realmente es así.
pero Él decidió perdonarnos. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si ya Él decidió perdonarte, pues no hay más limitantes para acercarse a Dios. Ahora, ya después de haber entendido esto, una persona podrá preguntarse, bueno, ya sé que no hay nada que me limite a buscar a Dios, ¿cómo lo hago entonces? Y es muy pero que muy sencillo. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia al oportuno socorro. Al oportuno socorro no, lo acabé de leer y es para el oportuno socorro, pero ya. Pero entonces quiero que enfaticemos muchísimo en la tercera palabra de este pasaje: acerquémonos. La primera pues, segunda y tercera, confiadamente. Pero tampoco quiero que dejemos de un lado la primera palabra, acerquémonos, porque hay gente que confía en Dios, pero de lejitos. Y bueno, no me atrevo a decir que tales personas que están distantes de Dios están haciendo las cosas mal, porque de hecho quien ayudó a Jesús a cargar la cruz era alguien que lo seguía de lejos. Pero pues si tenemos el placer, el privilegio de poder acercarnos y tras de eso con confianza, pues ¿por qué no hacerlo? Es por eso que este video se llama Poniendo las cartas sobre la mesa, porque como les decía al principio, es una expresión metafórica que se refiere a decir la verdad en todo momento. Creo que si el Espíritu Santo hubiese querido otra forma de escribir este pasaje de la Biblia, lo hubiese escrito así: pongan las cartas sobre la mesa. Pero ahora quiero que volvamos nuevamente al Apocalipsis 3:20. En lo que quiero enfatizar es que Apocalipsis 3:20 no fue creado por Dios para las personas que no son conocedoras. De hecho, el versículo 20 del capítulo 3 de Apocalipsis pertenece a las escrituras dedicadas a las iglesias. En este caso, pues, en Apocalipsis 3 se le escribe a la iglesia de Sardis, una iglesia que para su momento estaba bastante, lastimosamente, desorientada. No todos, lo dice la palabra, no todos, pero sí en su mayoría. Y a esta, la iglesia, es el llamado de Apocalipsis 3:20. ¿Por qué quiero enfatizar que este es un mensaje para la iglesia? Pasa que a día de hoy muchísimas personas se han alejado de ese primer amor que habla la palabra. Quizás antes de esta pandemia se habían ocupado más de hacer iglesia que de ser la iglesia. Se habían ocupado de estar sirviendo, de hacer aquí, de hacer allá, de tomar responsabilidades por todo lado, pero habían quizás descuidado su intimidad. Para toda persona que crea que su pecado es quien los separa de Dios, es este mensaje. Este es un mensaje para las personas que nunca han escuchado el mensaje de Jesucristo, pero también para aquellas personas que se han sentado en lugares de privilegio, que han conocido de cerca al Padre, pero que lastimosamente, al igual que el hijo pródigo, se han alejado, pero nunca dejarán de ser hijos. Ya está más que sabido que el lugar de intimidad antes era el tabernáculo. Ahora, ¿cuál es el lugar de intimidad? A la luz de la palabra podemos ver cómo Jesús da indicaciones de que para intimar con el Padre podemos entrar a nuestro cuarto y cerrando la puerta ya podremos comunicarnos con Él. Pero hoy quiero ir un poquito más allá, porque cuando Jesús dijo esto no se refería a que la relación del hombre con Dios se limitaba a un cuarto. No, porque el hombre tendrá que salir de su cuarto y no quiere decir que de ahí para allá vaya ya a dejar de ser hijo de Dios. Creo que a lo que Jesús se refería era que debido a que el cuarto es un lugar muy pero que muy personal, pues siempre vamos a tender a sentirnos más cómodos. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces, aunque no nos demos cuenta, la persona que somos en nuestro cuarto es quien realmente somos. Que suene bastante paradójico, nosotros mismos no nos conocemos, por eso dice la palabra que nuestro corazón es engañoso, pero aquello que se ve reflejado en las cuatro paredes, en este caso de mi cuarto, es quien realmente soy yo. Es por eso que el lugar de intimidad no es el cuarto, es el corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque es el lugar donde nos sentamos a cenar con el Maestro, como lo dice Apocalipsis 3:20. Creo que muchísimas personas también hemos escuchado la famosa frase de abrir el corazón, que se refiere también a ser muy pero que muy sincero. Vuelvo y reitero, es a esto mismo a lo que se refiere Apocalipsis 3:20. Es muy importante abrir nuestro corazón en el lugar de intimidad, que sabemos que es el corazón mismo, es la acción de sentarse y poner las cartas sobre la mesa junto con nuestro amigo. A veces se suele decir de forma muy poética que abrirle el corazón a Jesús será lo mejor que te puede pasar, y claro que sí, pero esto va mucho más allá que aceptar y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Abrirle el corazón a Jesús significa sentarse a la mesa con Él y poner las cartas sobre la mesa. Es ahí, en el lugar de intimidad, en el corazón, donde se manifiesta la verdad, y sabemos que a la luz de la palabra Juan 8:32 dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y para ir terminando, muchas personas quizás en este punto seguirán creyendo que el hecho de ser malas personas no les permite sentarse a cenar con Jesucristo. Pero qué hermoso es el Espíritu Santo, que ya se anticipó desde hace más de 2000 años a todo argumento habido y por haber. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Mateo que Jesús llama a Mateo a que sea uno de sus discípulos. Pero Mateo, cuando Jesús lo llama a ser uno de sus discípulos, Mateo no se encontraba haciendo las mejores obras que digamos. Mateo, para los que no saben, era un cobrador de impuestos. El problema está en que en aquel tiempo las personas que no tenían para pagar sus impuestos eran acechadas por su cobrador. Pero sin importar cualquier
responder a estas acciones de Mateo, Jesús decide llamarlo incluso cuando Mateo está en su puesto de cobrador. Y sin reproche alguno, Mateo decide seguir a Jesús. Dice la palabra en el versículo 10 de Mateo 9 que Mateo invita a Jesús a cenar. Pero no invitó solo a Jesús, sino a los discípulos que ya andaban con él, pero no obstante, también invita a otros amigos de Mateo que eran cobradores de impuestos y, dice la palabra, otros pecadores de mala fama. Ante este acto bochornoso ante la sociedad, dice que los fariseos le preguntaron a los discípulos de Jesús ¿por qué? ¿Por qué Jesús se sienta con semejantes escorias? Lo estoy leyendo a la luz de la palabra, la tengo allí. Lo pueden leer también. Jesús los alcanza a escuchar y responde ante ellos que los sanos no necesitan un médico, que él vino fue para los enfermos. Y añade a sus palabras dando un mandato a los fariseos diciéndoles que vayan y muestren compasión, que él no está buscando que ofrezcan sacrificios, que él busca más bien obediencia. Pues él no ha venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Para ir concluyendo, si en algún momento habías escuchado de Apocalipsis 3:20 que Jesús toca tu puerta para sentarse a cenar contigo y no lo habías entendido, pues a través de Mateo, desde el versículo 9 al versículo 12, lo podemos ver muy pero que muy claramente. Con lo que estoy diciendo no quiero hacer apología al pecado, que ustedes vayan a creer que Dios no le importa que ustedes pequen, no, jamás. De hecho, Él tiene muchísimo interés en esto porque van a haber consecuencias que hay que pagar y Él está totalmente interesado en estar ahí en el asunto, porque sin importar si es una prueba de Dios o la paga de consecuencias de malos actos de nosotros, Él siempre va a estar presente para enseñarnos, porque dice la palabra que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Lo que quiero que entendamos en este día es que hoy por hoy confiadamente nos podemos acercar al trono de la gracia, podemos libremente sentarnos en la mesa con nuestro amigo y poner las cartas sobre la mesa, siendo 100% nosotros, diciendo lo que nos gusta, diciendo lo que no nos gusta, diciendo lo que queremos hacer, lo que no queremos hacer, lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos hace feliz, siendo 100% transparentes, sin nada que ocultar, sin nada que omitir. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Quiero empezar en serio a ser muy pero muy activo en el canal y en las redes sociales, así que los invito a que sigan las redes sociales de Salvado, tanto en Salvados, tanto en Instagram como en Facebook, y se suscriban a este canal y puedan activar la campanita para que les avise cada vez que suba un video. Y nada, cuídense mucho, recuerden siempre que hay lugar para todos en la casa del Padre. Chao.